Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles en este día. Eh, bueno, es un poco raro iniciar así las clases porque, bueno, no lo había hecho grabado. Es la primera vez. Siempre tenemos un tiempo de charla, de desestresarnos con los alumnos que toman la clase presencial. Y bueno, ahora es así como entrar de lleno. No hay charlas antes de comida, de fútbol. Hoy que estoy grabando esta clase, bueno, perdió Messi, digo Argentina, no lució Messi, ¿no es cierto? Me desvelé para ver el partido. Bueno, perdió Argentina. Bueno, dije a la tarde celebro con México y empata con Polonia. Bueno, perdón por esta introducción que trato de pensar que hay alumnos presenciales que están ahí ahora. Por eso lo comento. Bueno, eh, hoy es la última clase grabada. Dios mediante en la próxima ocasión ya estaremos en presencial. No le cambia mucho a los alumnos que toman la, la materia con las clases en esta modalidad. Así es que, bueno, seguramente para quienes están viendo la grabación no les cambia mucho este tema, ¿no? Bueno. Vamos a partir de esta clase a trabajar en el acercamiento un poco más este, interiorizado, aunque no profundizado, de los 27 libros del Nuevo Testamento y lo haremos con base en las secciones que hemos planteado, ¿no? Las secciones de los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. La segunda sección serán las cartas paulinas. La tercera sección serán las cartas universales o pastorales o católicas, como quieran llamarle. Y finalmente la sección de el libro de Revelación o Apocalipsis. Así es que hoy vamos a plantear eh, la clase y vamos a ver dos evangelios. Vamos a platicar un poquitito sobre estos dos evangelios que son sumamente importantes para la concepción de lo que significa los relatos que nos reflejan a Jesús, ¿no? De alguna u otra manera, estos evangelios nos reflejan a Jesús y Hechos de los Apóstoles da como esa confirmación, como esa, eh, como sería como ese detalle, ¿no? De considerar que efectivamente lo hecho y dicho por Jesús trajo eh, resultado, trajo fruto, ¿no? Con la iglesia y el desarrollo de la iglesia. Muy bien. Eh, ¿Por qué empezamos a hablar sobre los evangelios, aun cuando entendemos claro que no fueron los primeros escritos canónicos que circularon dentro de las comunidades cristianas? Bueno, lo hacemos en el entendido de que son el punto de partida, el corazón del mensaje cristiano, porque son estos evangelios los que encierran el evangelio, ¿no? La buena noticia, el reino de Dios. Y por eso es menester primero conocer un poquitito, solo muy poco el acercamiento hacia estos evangelios. Nosotros tendremos un curso completo sobre evangelios sinópticos, que estaríamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Eh, Tendremos toda una cursada al respecto. Evidentemente, allí profundizaremos mucho más los temas que encierran estos evangelios o estos escritos redactados por evangelistas. Pero bueno, como saben, estamos en una etapa de introducción, así que en ese sentido nos vamos a estar moviendo. ¿Ok? Bueno,
¿Con cuál vamos a iniciar? ¿Con cuál arrancamos, decimos, no? Bueno, arrancamos con el primer evangelio que, según los eruditos de la Biblia, entienden que se redactó primero, ¿m? El evangelio de Marcos. Las tradiciones, ¿no? Que aparecen posterior a la muerte de todos los discípulos, de todos los apóstoles, en particular le dan la autoría a ciertos personajes que establecen como autores de esos escritos. El Evangelio de Marcos no es un evangelio que nos diga quién es su autor, no está identificado el autor, pero los padres de la iglesia identificaron a Marcos, el discípulo de Pedro, como el autor de este evangelio. Y entonces, durante mucho tiempo se ha atribuido al joven Juan Marcos o Marcos, ese muchachito que tuvo, que fue ¿cómo se llama? El conflicto que tuvo Pablo con Bernabé cuando en el primer viaje misionero toman consigo a Juan Marcos, ¿no? Conocido de Bernabé, y lo llevan para hacer el primer viaje misionero. Pero resulta que a la mitad del viaje, Marcos los abandona, los deja aventados, diríamos. No conocemos mucho las causas por las cuales Marcos no hace más la obra. Y bueno, deja a los dos apóstoles tirados en el camino. Bueno, el primer viaje se completa, ¿no? Ya sin la presencia de Marcos, pero eso trajo un malestar principalmente a Pablo, ¿no? Pues, por la forma en que Marcos los deja, los abandona. Bueno, cuando se está planificando el segundo viaje misionero por parte de Pablo y Bernabé, Bernabé vuelve a poner a Marcos como candidato para que los acompañe. Pablo no está de acuerdo y se opone rotundamente a que Marcos vuelva a acompañarlos, sobre todo porque éste los ha abandonado. Y bueno, se dice que hay una gran discusión entre ellos dos, porque uno quería llevarlo, Bernabé quería que fuera Juan Marcos o Marcos, y Pablo definitivamente dijo que no. Bueno, esta situación produjo una ruptura entre ellos dos, entre Pablo y Bernabé, y produjo que Pablo tomara a Silas, a otro compañero de viaje, y Bernabé tomara a Juan Marcos. Y bueno, cada uno siguió rumbos diferentes. Bueno, este es el Juan Marcos o Marcos al que se le atribuye el Evangelio, ¿no? Aun cuando, insisto, no hay absolutamente ninguna referencia en el libro o en el Evangelio que nos diga que Marcos es el autor. Eh, Así es que, como algunos aspectos introductorios, depende el escritor que ustedes consulten, serán las razones que digan sobre la datación de la elaboración de este evangelio. En términos muy ortodoxos, diríamos que este evangelio en la década de los 70 estaríamos ubicándolo entre el 70 y 75. Es muy probable que haya sido escrito este evangelio. Evidentemente, si concedemos que el evangelio se escribe para estas fechas y concedemos que Marcos es el secretario, diríamos, o el amanuense, como se les llamaba antiguamente, de Pedro, bueno, entenderíamos que Pedro ya no está más presente. No sabemos si Pedro conoció la obra antes de morir o
no la conoció, pero sí al menos haya habido eh, eh, estado de acuerdo con la intención de escribir una obra de esta magnitud. Bueno, el Evangelio según San Marcos ha sido quizá la obra más influyente del Nuevo Testamento y, y de la historia de Occidente, pues se atrevió a fijar por escrito la vida mesiánica de Jesús en forma de biografía, y por favor resalten mucho los entrecomillados que aparecen de esta palabra, ¿no? De una biografía evangélica de Jesús. Porque Marcos, el Evangelio de Marcos es quizá la obra más influyente, porque es la primera obra que conocieron las comunidades cristianas respecto de Jesús y respecto de los relatos pascuales. Hasta antes de que se escribiera el Evangelio de Marcos, no había de manera formal o unitaria eh, relatos que tuviesen que ver con el evento de la cruz. Marco tiene características muy interesantes que, insisto, no las vamos a profundizar hoy, pero una de las características que tiene Marcos, hermanos, en su lectura es que Marcos tiene una dinámica, ¿no? Yo siempre digo que Marcos tiene prisa, porque es uno de los evangelios que no repara en el nacimiento de Jesús, no repara en su niñez, en su adolescencia, sino que entra de lleno, ¿no? A lo que es el relato del Bautista, y luego ya presenta a Jesús, el bautismo, el desierto, hechos milagrosos que forman parte de su primera parte del Evangelio del Marco, y muchos milagros, ¿no? Muchos milagros al principio del Evangelio. Y entonces Marcos parece ser que quiere correr, ¿no? Tiene prisa para llegar al evento más importante de su obra. Pero para llegar al evento de la cruz, Marcos, ¿no? Establece evidentemente en forma biográfica la vida de Jesús. Y pongo entrecomillado esta palabra, hermanos, porque realmente los evangelios no son una biografía en el sentido moderno que nosotros lo conocemos. Porque una biografía hoy de un personaje, cualquiera que éste sea, contemporáneamente hablando, pues es el autor debe mostrar una rigurosidad histórica respecto del personaje al que le va a hacer la biografía, y todos los datos deben coincidir. Ujú. Deben ser, si hoy, por ejemplo, estoy grabando esta clase y alguien hace una biografía mía, diría que tal día, tal hora, yo estaba grabando una clase. Esa es una biografía, es detallar, relatar con la mayor exactitud posible todos los actos o hechos históricos que encierran la vida de un personaje. En el caso de Jesús, los evangelios no son biografía en ese sentido, pero sí reflejan en cierta medida, muy profundamente, los aspectos históricos mezclados con aspectos teológicos que tienen que ver con la vida de Jesús. Eso a nosotros nos da mucha claridad para que cuando nos acercamos a los evangelios, pues nos damos cuenta que las diferencias que existen entre ellos es porque en esta libertad que cada autor tenía de retratar la vida de Jesús, eligen ciertos temas, ciertas palabras, o las adecúan para elaborar el mensaje teológico que quiere que sus evangelios reflejen la vida de Jesús. Marcos entonces se convierte en este primer evangelio que elabora o que inaugura este género literario llamado evangelio. Y es una novedad. Ustedes leerán, creo que lo leí en una clase, ¿no? Que decían,
Marcos 1:1 es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el título con el que Marcos arranca su obra, el principio del Evangelio, ¿no? Ya esta frase, solo este versículo, el primer versículo del capítulo 1, ya encierra grandes y profundas verdades teológicas. Y cuando Marcos dice principio, Marcos está llevando a Cristo a la eternidad, porque recuerden ustedes lo que dice Génesis 1:1, y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La misma palabra que aparece en el Evangelio de Marcos. Jesús es el principio, es decir, que cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, el Hijo estaba con él. Por lo tanto, es preexistente y por lo tanto es eterno. Y luego dice Marcos, principio del Evangelio, la buena noticia y todo lo que esto implica. Vamos a tener toda una clase y toda una profundidad sobre lo que significa esta palabra, Evangelio. Y entonces él inaugura este género, ¿no? Llamándolo Evangelio. Luego dice, ¿cómo es que dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, que es la composición entre Jesús, el hombre, y Cristo, el Mesías, el ungido de Yahvé. Ujú. Y termina diciendo que Él es el Hijo de Dios, porque efectivamente Marcos presentará a Jesús como el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder sobre los demonios, que tiene el poder sobre las enfermedades. El autor acepta y desarrolla un tipo de teología paulina centrada en la muerte de Jesús. En esta postura que estamos teniendo este, sobre la figura de Pablo, eh, muchos de los eruditos que han escrito sobre guías para entender el pensamiento paulino establecen que efectivamente todo el Nuevo Testamento está permeado por el pensamiento paulino. Y aunque Marcos tradicionalmente se le atribuye más a la línea de Pedro, ¿no? Porque era el secretario y Pedro seguramente le transmitió a Marcos todo lo que él sabía sobre la vida de Jesús. Lo cierto es que vemos en el Evangelio un fuerte sabor de la teología paulina en el libro, sobre todo vinculado a la muerte de Jesús. Recuerden que Pablo es el primero que pone por escrito que asimismo les voy a decir lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó también, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese pensamiento paulino que aparece en la carta a los Corintios fue anterior al Evangelio de Marcos. Entonces es muy probable que Marcos, inspirado en este pensamiento de Pablo sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo, le haya permitido sentirse movido a escribir su Evangelio, teniendo como elemento principal el evento pascual. Sin embargo, Marcos no solo es no solo copia, ¿no? O no solo retuitea, diríamos, en términos actuales. No solo retuitea lo que Pablo dijo, lo que Pedro haya dicho. No, Marcos desarrolla su propia teología. Marcos tiene su propia impronta, le da su carácter, le da muchas cosas muy, muy de él, ¿no? Y entonces, ¿qué hará Marcos? Interpretará el conjunto de la vida de Jesús como una revelación definitiva del Dios de las Escrituras. El Dios que en Jesús está cumpliendo las promesas de Israel y que en Jesús se abre a todas las naciones.
Porque será Marcos, queridos alumnos, el Evangelio de Marcos, quien escribirá en los relatos de la pasión un elemento fundamental para entender que el Evangelio es abierto a todas las naciones de la tierra. Y lo miraremos en la expresión que hace el centurión romano que está al pie de la cruz cuando Jesús expira, entrega el Espíritu, y bueno, se dan todos los fenómenos que relata el Evangelio. Marcos pone en labios de un soldado romano, nada más ni nada menos. Es un soldado romano. Y eso simbolizaba, ¿no es cierto?, que un pagano, ¿no?, reconociera y dijera verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Con qué abre el Evangelio de Marcos? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 1? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Con qué cierra Marcos? Con la confesión del centurión que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, Marcos abre su obra estableciendo la filiación divina del personaje que él va a narrar. Y al final, después de todo lo que él narró, de todo lo que escribió, le dice a sus oyentes, bueno, este Jesús, el que yo les dije al principio, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y lo pone en labios, esa expresión la pone en labios del soldado romano. Entonces hay un cumplimiento de que el Evangelio llega a todas las naciones de la tierra. Al ser el primer Evangelio que se escribe, Mateo, que es el segundo aproximadamente que se escribe, toma como base, y Lucas también, toman como base canónica el Evangelio de Marcos para buscar una línea para que ellos escriban sus propios evangelios. O sea, Mateo y Lucas conocen, han leído el Evangelio de Marcos. Y entonces lo que hacen es que toman prestado, diríamos, el Evangelio de Marcos. Por eso es que cuando veamos evangelios sinópticos, vamos a ver paralelos de cómo un mismo pasaje se escribe exactamente igual, es como una copia. Porque efectivamente Mateo y Lucas toman a Marcos, lo tienen a la vista y entonces solo transcriben literalmente lo que ellos quieren tomar para propósitos de su evangelio. Por eso Marcos es fundamental. Marcos es importante. Primero por ser el primer relato que va a hablar sobre Jesús, sobre la muerte y la resurrección de él. Y será el primer relato que las comunidades cristianas, después de ya algunos años, fíjense, si concedemos que se escribe en el 70, Jesús muere en el 30, hay 40 años de distancia. Hay 4 décadas, toda una vida mía. Entonces, ya para esas fechas, cuando se escribe Marcos, pues Jesús ya han pasado 40 años, 4 décadas. Y por eso es asombroso que las comunidades cristianas tengan por primera vez en sus manos un evangelio que hable sobre la vida del fundador, diríamos, del Hijo de Dios. Por eso es importante, Marcos. ¿Cuál es la teología que encierra el Evangelio de Marcos? 3 puntos importantes. Primero, Marcos identifica la historia de la revelación de Dios con la vida de Jesús. Hace un acercamiento, un, hace que se unan esos pensamientos, ¿no? No solamente por la muerte y la resurrección de Jesús como Pablo planteaba, porque Pablo se centra en la cena, diríamos, en el acto de
la muerte y la resurrección. Marcos lo va a presentar básicamente como la revelación de Dios cuando en el bautismo, ¿no? Cuando Jesús tiene el encuentro con el Bautista, dice el texto, porque es el primer, acuérdense, estamos ante la presencia del primer texto escrito, ¿no? Y el primer texto escrito, la primera vez que las comunidades cristianas van a escuchar esto es que cuando Jesús sube de las aguas, dice que los cielos se abren y desciende el Espíritu en forma de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces hay una revelación de Yahvé, ¿no? Del Dios del Sinaí, el Dios del pacto, el Dios de la alianza, el Dios que prometió habitar en el templo de Jerusalén. Bueno, ese mismo Dios habla y dice, es mi Hijo amado y yo tengo contentamiento. Entonces, hace una clara conexión a lo descrito por el profeta Isaías. Su libro, el libro de Marcos, no es un texto de filosofía ni de teología en el sentido moderno, ni tampoco un tratado de ley o de moral, sino una biografía pascual del Jesús crucificado. Ya hablé acerca de biografía, por favor tomen en cuenta este elemento, por favor. Pero lo que Marcos quiere resaltar es que ese evento de la cruz, ¿no? Tiene que ver por su filiación divina, tiene que ver con su nombramiento de ser el Cristo, el ungido de Dios. Segundo, el Evangelio de Marcos no es una aretalogía, no es una aretalogía. Es decir, no es un tratado sobre las virtudes ejemplares de Jesús, no es un tratado sobre las virtudes filosóficas, las acciones benéficas de Jesús. O sea, el Evangelio de Marcos no presenta un Jesús benefactor, ¿no? A un Jesús que es presidente de un club social o de un patronato o de un fideicomiso que anda por todo el mundo repartiendo dinero. No es el tratado que va a reflejar a un hombre bueno, como la literatura de Filón de Alejandría, que tiene varios escritos. Filón de Alejandría, un judío helénico muy importante para la teología. Ustedes seguramente en alguna clase de teología lo estarán eh, pensando o lo habrán visto o qué sé yo. Y estos tratados que tenía Filón de Alejandría hablaban, sí, de las virtudes morales, presentando a Abraham, a Moisés como hombres buenos, hombres virtuosos, hombres, no sé, fuera de serie, diríamos. Virtuoso en el sentido helénico, es decir, más, porque los griegos hermanos admiraban mucho ese tipo de virtudes, ¿no? La sensatez en la concepción griega era uno de los grandes valores o virtudes que un ser humano podría alcanzar. Era una de las características primordiales de los grandes filósofos, la sensatez. Pero el Jesús de Marcos, hermanos, no es un hombre bueno, no solo es un hombre bueno, no es un benefactor. El Jesús de Marcos es un hombre apasionado como testigo de Dios. Un hombre que está cumpliendo un propósito divino, que su acercamiento con el pobre, con el necesitado, que la expulsión de los demonios que él hace, que el calmar la tempestad en el mar, habla de un hombre que sí es bueno, pero que se transforma en alguien que viene a dar testimonio de un Dios poderoso.
de ese Dios del cual pues habla el profeta, ¿no? Santo, 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 donde todos los seres celestiales cubren su rostro con sus alas porque no pueden soportar la santidad terrible del Dios de Israel. Y ahora Jesús se convierte en ese testimonio. Por eso el Evangelio de Marcos, si ustedes dan cuenta, hermanos, en el capítulo 2, 3, son capítulos fundamentales porque son los capítulos donde se encierra de manera muy rica. Marcos escribe, hermanos, no tengo mucho tiempo para explicar sobre esto, pero encierra de una manera poderosa los acontecimientos que él va eligiendo, los milagros que él va colocando uno detrás del otro. Bueno, respecto a la teología de Marcos, también debemos saber que Marcos no narra sin más la vida de un profeta. En aquel tiempo había muchos profetas, hermanos, o había un alto valor hacia los profetas, por eso Juan el Bautista, ¿no? Este, pero bueno, Marcos no narra sin más la vida de un profeta, como algunos apócrifos judíos de aquel tiempo. No cuenta la vida de un hombre pasado, sino más bien es el evangelio de la buena nueva de alguien que está vivo y que interactúa y que está presente en la historia. Más que su mensaje, como suele pasar con los profetas, importa su destino personal, es decir, la historia de su vida. A diferencia de los profetas eh, y a diferencia de Jeremías, el grueso de los profetas, ¿no es cierto?, no están interesados en destacar la vida suya, sino su mensaje, su palabra, sus oráculos. Y digo Jeremías porque Jeremías es el profeta más amplio porque tiene muchos años de vocación profética. Entonces es el profeta del cual sabemos mucho más cosas personales. Pero el resto, hermanos, tiene que ver con sus mensajes. Y entonces Marcos presenta a Jesús como un profeta, pero no como un profeta más, sino como un profeta que su vida, ¿no?, tiene mucho que decir. Sus acciones, sus gestos, sus palabras se van a ver reflejadas en la decisión de subir a Jerusalén para ser entregado y muerto. Entonces, en términos generales, podemos decir, como síntesis, que Marcos es evangelio, es buena noticia. Él inaugura este género, inaugura esta forma, ¿no? Su protagonista, que en este caso es Jesús, es virtuoso, sin duda. Es un hombre bueno. Hablamos de la aretalogía. También es un enviado de Dios en su carácter profético. Y también es la manifestación del misterio, es decir, de la epifanía, de la revelación de Dios, ¿no? De la revelación de Dios como algo sobrenatural. Pero estos tres rasgos no bastan para definir a Jesús. Jesús es algo más que eso. Jesús es, ante todo, ¿no?, buena noticia, buena nueva, es decir, la buena nueva que significa la encarnación histórica del Dios de Israel de manera permanente y total. Por haberlo puesto de relieve, Marcos ha sido y sigue siendo un texto clave de la escritura cristiana. Es muy valorable el Evangelio de Marcos, ¿no? Bueno, habría mucho que decir, pero solamente estoy dándoles unas pinceladas de la importancia y de la belleza y de la profundidad que tiene este primer evangelio. Eh, ¿Cómo está compuesto? Vamos a verlo solo, insisto, de manera general, como un tipo resumen. Marcos tiene tres momentos importantes. Tiene tres momentos importantes. El primero tiene que ver con el desierto. Es el principio, que será de Marcos capítulo 1 al versículo 13. Ahí Marcos presentará los personajes más importantes o sobresalientes de su historia, que serán Dios, Juan el Bautista, Jesús y Satán, o Satanás.
partiendo de la profecía en el contexto del Antiguo Testamento. Ese es el primer momento. A ver, el desierto teológicamente, queridos alumnos, es muy importante que lo entendamos, porque el desierto no solo es el lugar de la prueba, sino de la purificación. Porque cada vez que vemos un desierto, vemos la purificación de algo. Bueno, el segundo momento importante será el lugar donde Jesús va a pasar, como dije en otras clases, la mayor parte de su tiempo, en Galilea. Y ahí en Galilea, no en Jerusalén, no en Belén, donde él nació, sino en Galilea, se dará el anuncio del reino, en Galilea. Jesús inicia su programa mesiánico llamando a unos discípulos que lo acompañarán a anunciar el reino de Dios, porque Jesús entiende que el signo más visible del Mesías será la proclamación del reino de Dios. Por eso es que la connotación de reino, hermano, tiene que ver mucho más pues, con guerra, ¿no? O sea, un reino tiene ejército y tiene que pelear para conquistar. Bueno, en esta primera estadía de Galilea, encontramos la llamada y la primera controversia. Empieza su tarea escogiendo a algunos de sus discípulos. Luego viene la elección y los signos mesiánicos, que instaura a los dos y realiza ante ellos sus grandes signos mesiánicos, empezando a ser rechazado precisamente por establecer estos signos. Y es en Galilea donde Jesús hace la misión y es la sección de los milagros de los panes. Es en este lugar donde él envía a los 12 para ofrecer el anuncio mesiánico, pero el pueblo tampoco quiere escucharlo. Bueno, después el tercer momento es cuando Jesús sube a Jerusalén, a partir de Marcos 8:27. Y bueno, ahí vemos en esos pasajes que Marcos se concentra en la persona y destino de Jesús, que debe anunciar la llegada del reino en la ciudad del templo, de Jerusalén. Y es posible distinguir tres momentos desde la perspectiva de Jesús y de sus discípulos en todo este relato. Primero es el camino, ¿no? Que inicia en Marcos 8:27 al 10:52, donde Jesús, que define su mesianismo con la figura del Hijo del Hombre, pide a sus discípulos que lo sigan hasta la muerte, el anuncio de la pasión, el anuncio de la muerte, se le conoce. El segundo momento, estando en Jerusalén, es la entrada y la controversia en Jerusalén. Jesús llega con sus discípulos a la ciudad mesiánica, a la ciudad de David, ¿no? De donde vendría el Mesías, ofrece el reino de Dios, pero solo encuentra rechazo por parte de las autoridades y es ahí donde el Señor anuncia el fin del templo. Y el tercer momento tiene que ver con el juicio, la muerte en Jerusalén, a partir del capítulo 14. Y todo este relato inicia con una historia fascinantísima, que es el gesto de una mujer que unge los pies de Jesús. Le seguirá en este relato la última cena, el juicio y la muerte de Jesús, y esta sección acaba con las mujeres junto a la tumba. Y termina el Evangelio de Marcos con un epílogo que es un nuevo principio, que es la resurrección, ¿no? Capítulo 16 del 1 al 8. Las mujeres encuentran la tumba vacía y escuchan el mensaje de resurrección. Un joven celeste les pide desde la tumba vacía que vuelvan a Galilea para ver a Jesús con los discípulos. Han recorrido el camino de Jesús hasta el final y ahora deben retornar al principio para retomar la obra del reino en Galilea. El ángel les dice, bueno, vayan a Galilea porque el Señor se aparecerá allá. Bueno, este final de Marcos, hermanos y hermanas, se le conoce como el final corto. Se cree que el Evangelio terminó en el versículo 8 del capítulo 16. Hasta ahí terminó.
Pero en nuestras Biblias encontramos un apéndice canónico que es del capítulo 16, versículos del 9 al 20. Y a estos versículos, ¿no?, del Evangelio de Marcos se le llama el final largo del Evangelio de Marcos. Estos versículos no aparecen en los originales más antiguos y por lo tanto se cree que no formaron parte del original. Estos versículos forman un epílogo añadido en un momento posterior al Evangelio ya fijado, o sea, ya escrito, ya todo. Alguien nos hace el flaco favor de escribir estos textos, estos versículos e incorporarlos al Evangelio de Marcos. Sin embargo, hermanos, estos versículos han sido aceptados por la Iglesia como primera interpretación del texto de Marcos. Es decir, si ustedes leen con cuidado estos versículos del 9 al 20, se van a dar cuenta, ¿no?, que ya hay una teología avanzada allí, ¿no? Una teología avanzada. Entonces se reconoce como una primera interpretación de la Iglesia primitiva sobre lo que Marcos quiso decirnos en su relato. Y por lo tanto fue aceptado en los primeros círculos de la iglesia primitiva, está añadido y hasta la fecha se sigue aceptando. Tiene ciertas complicaciones, hermanos, porque estos versículos, insisto, tienen algunas indicaciones que para nosotros habría que, si realmente ¿cómo se llama? Un hermano que es muy literalista, ¿no?, que lee la Biblia y dice, bueno, así como dice la Biblia, así hay que hacer. Y entonces, siempre trayendo a colación ese texto, ¿no?, de que la Biblia dice que la mujer calle en la congregación, porque así dice la Biblia. Bueno, ese tipo de hermanos cometen un grave error al plantear su, su interpretación bíblica con base en eso, porque entonces, si eso fuera, nosotros tendríamos que decir, bueno, eh, eh, también lo que dice el versículo 17 del capítulo 16 de Marcos tiene que ser, porque el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que me creen. Y nosotros creemos en Jesucristo, ¿no? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién en este momento que cree en Jesús? Porque no dice algunos, dice las señales estas serán para los que me creen, no dice para algunos que me creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y algo muy interesante, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, ofrézcanle a alguien literalista este pasaje y ofrézcanle un poquitito de veneno de serpiente, de cascabel, y decirle, bueno, no te vas a morir, vos metele con fe, porque si vos decís que así como dice la Biblia hay que hacer, pues entonces metele y vamos a ver si, si no te morís, entonces sí, voy a creer, ¿no? Dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando uno mira este final largo de Marcos, pues nos damos cuenta que pertenece a otro estadio, se le llama, a otro estadio del momento en que la iglesia está viviendo, ¿no? Y entonces es un añadido de alguien que quiso corregirle la plana a Marcos, pero en principio esto no era lo que Marcos había escrito, ¿no? Se dejó en el texto sagrado porque las iglesias lo reconocieron. Habría que ir versículo por versículo, pero eso no lo haremos en esta clase. Bien, entonces, a grandes rasgos, hermanos, esto es lo que plantea el Evangelio de Marcos, ¿no?, como aspecto introductorio. Bien, el segundo libro que vamos a ver en esta clase, y los demás los dejaremos para la siguiente, será el Evangelio de Mateo. Este Evangelio que se convierte en el puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para poder entender que las profecías mesiánicas dadas en
en la Tanaj se cumplen ahora en la persona de Jesús. Muy bien. El Evangelio según Mateo, vamos a ver algunos datos. El Evangelio según Mateo sigue el esquema de Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo toma como base. Ujú. Es una guía, diríamos. Solo que introduce algo nuevo. Y es muy probable que Mateo haya tenido en sus manos no solamente el Evangelio de Marcos como fuente, sino también el documento Q. Es muy probable que Mateo haya tenido este documento en sus manos y que le haya servido de base. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué Mateo tuvo que haber hecho eso si no se supone que Mateo es el discípulo de Jesús y tuvo que estar presente en todo lo que dijo? Porque sucede como en los demás evangelios, hermanos, no se sabe quién fue el autor realmente. Ujú. Algunos siguen defendiendo que es Mateo y está bien. Mi deber como profesor no es decirles que esto es la verdad absoluta. Cada uno de ustedes debe elegir su propio criterio con base a las informaciones que puedan tener. Pero se cree que no fue ¿cómo se llama? El discípulo de Jesús quien escribe este evangelio, sino tal vez alguien muy cercano a la escuela mateana, ¿sí? Y que le haya puesto el nombre de su mentor, ¿no? De Mateo, en este caso. Cualquiera que sea el caso, ya sea que lo haya escrito Mateo, el discípulo de Jesús, o uno de los discípulos de Mateo, nos queda muy claro que tenía un trasfondo judío, perdón, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento, muchas referencias. Y entonces, una característica principal es que quien escribe este fascinante evangelio, la verdad que era un genio, un genio, un genio, un genio, lo hace siguiendo el patrón de la Torá, que tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces, de manera deliberada, el autor del Evangelio de Mateo escribe 5 grandes sermones de Jesús. 5 grandes sermones asimilándose o asemejándose a la Torá. Y ustedes saben lo que la Torá significaba para un judío de aquel tiempo. Tenemos el Sermón de la Montaña en Mateo 5 al 7. Tenemos el sermón de la misión eclesial en Mateo 10, el sermón de las parábolas, interesante este sermón de las parábolas de Mateo 13, el sermón de la iglesia, Mateo 18, y el sermón escatológico o apocalíptico, como muchos lo llaman, de Mateo 23 al 25. Y Mateo aprovecha para agregar 2 cosas más, el evangelio de la infancia y un nuevo capítulo pascual que deriva básicamente en la Gran Comisión. ¿Mm? ¿Cuáles serían las fuentes que utilizó el autor del Evangelio de Mateo para escribir su, su Evangelio, su escrito, ¿no? Y hasta ahora se sigue creyendo, al menos la mayoría de los eruditos, que el texto de Marcos le sirve de esqueleto y de fondo narrativo a Mateo. Por eso es que muchas cosas a veces las leemos de manera similar o igual, lo que aparece en Mateo y lo que aparece en Marcos. En un sentido estricto, Mateo es una reelaboración eclesial de Marcos, pero no es una copia. No, Mateo tiene su propia teología, Mateo tiene su propia profundidad, Mateo tiene su propio razonamiento, no es una copia de Marcos, pero sí lo toma y reelabora el concepto eclesial de la iglesia, porque Mateo es el único evangelio, o al menos con mayor fuerza, que plantea el tema de la iglesia, ¿no? Porque es en Mateo donde encontramos la confesión cristológica que se hace en Cesarea de Filipo, donde dice: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bueno, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ahí está. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Pero entonces hay una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora Mateo le dice a los judíos que el pueblo judío no es el único, sino que ahora la iglesia forma parte también del plan de Dios. Y esto era una novedad para los judíos. Y Mateo lo va a decir con todas sus letras. No le va a temblar la mano a Mateo, ¿eh? Ojo, Mateo, por favor, que entra con todo, Mateo, por favor. Increíble cómo escribe. Me apasiona su postura. Él no le tiembla la mano, ¿eh? Vemos a Mateo, por ejemplo, que es el evangelio que más pone discursos en contra de los fariseos por parte de Jesús. Es el evangelista que más palabras duras pone en labios de Jesús contra los fariseos, contra los maestros de la ley. Es interesante, Mateo es fuerte. Mateo no se andaba por las ramas. El documento Q que ya hemos dicho, hermanos, que es del alemán Quelle, que significa fuente, conserva las tradiciones de los dichos de Jesús, no así de sus milagros, pero sí de sus palabras. Y es muy probable que estas palabras tengan sabor galileano. Muy probable que estas palabras hayan sido pronunciadas en un entorno, ¿no? Al mar de Galilea. Y entonces, este documento que alguien pudo haber escrito como una recopilación de los dichos o palabras de Jesús, le sirven a Mateo para elaborar esos sermones. Ustedes no pensarán, hermanos, que alguien estaba sentado en el sermón de la montaña escribiendo tipo mecanógrafo o mecanógrafa, palabra por palabra que Jesús pronunció ese día. Es un sermón muy largo. Es como si nosotros tendríamos que escribir hoy el sermón de una persona de 1 hora, por ejemplo, cuando en aquel tiempo había que ir letra por letra, hacer ah, todo un trabajo previo para escribir, ¿no? Entonces, son sermones elaborados con una cosmovisión teológica, ujú, y que se agrupan y se escriben y se insertan en un lugar y un momento determinado, en este caso, una montaña. Una montaña. Muy bien. Entonces, muy probable que muchos de los dichos de Jesús, que en aras de los, ¿cómo se llama, hermanos? En aras de los estudiosos más prestigiosos de las ciencias bíblicas, se cree que estos dichos que aparecen en el documento Q son altamente probables que hayan sido tal y cual los pronunció Jesús, tal y cual. Así como Jesús salió de sus labios o de su boca esas frases o esas situaciones, esas palabras, son las que nosotros ahora estaríamos leyendo en nuestras Biblias. Entonces, esto es muy valioso, ¿no? Es muy valioso para reconocer que lo que hoy nosotros leemos, pues sí, nació de los labios de nuestro Señor. Y otra fuente que le da sentido y sabor a la teología mateana es las tradiciones propias de su grupo, de la comunidad a la que él dirige y de la que él forma parte, evidentemente. Sí o sí, el escritor tuvo que haber sido un judío muy bien instruido, muy bien preparado, muy conocedor de todo lo que significaba el Antiguo Testamento. Entonces, este es un escrito que va más en tendencia judío-cristiana, es decir, de aquellos judíos que se convierten al cristianismo y que tienen que estar convencidos de que el Mesías, del cual ellos aprendieron desde pequeñitos, que sería el ungido, el siervo de Yahvé, pues es la persona de Jesucristo. Es el niño que nace de José y de María. Y entonces habría que escribir ese evangelio para darle sentido a ellos mismos. ¿Ok? Muy bien.
En términos de resumen, diríamos que Mateo vincula la trama narrativa de Marcos con las palabras de Jesús. Hace una fusión entre la narrativa de Marcos, de presentar a un Jesús poderoso, autoridad y demás, y lo relaciona con los dichos, con las palabras de Jesús, tomadas del documento. De esa forma, retomando el estilo del Pentateuco, ¿no?, que también se componía de hechos y de dichos, ha compuesto un evangelio a base de 5 discursos, más en la línea de Q-Pentateuco, enmarcados en 6 narraciones que retoman la historia sagrada de Marcos. Fíjense ustedes que la pedagogía que tiene Mateo es una cosa fuera de serie. Porque estos 5 discursos, ¿no?, que tendrá Mateo estarán enmarcados en 6 narraciones. Mateo, juega mucho con la numerología, que eso no es muy propio del judaísmo, ¿no? No me meto mucho en eso porque tampoco soy muy versado en la cábala judía, en la numerología, pero sí entiendo, hermanos, que el 6 es algo imperfecto y esas 6 narraciones apuntan a una perfección, ¿no? Porque el 7 simboliza plenitud, perfección. El 7, por eso el séptimo día, ¿no? En fin, el 6 es imperfecto, por eso el hombre es creado en el sexto día, con, con la imperfección de la plenitud total que reviste Dios, ¿no? Completando él el séptimo, descansando. En fin, no me meto mucho en eso porque es complicado. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no?, cómo serían estos eventos. Así está compuesto el Evangelio de Mateo. Así está compuesto. Iniciamos con la narración 1, la primera narración que aparece de Mateo 1 al 4, que se convierte en el prólogo. Y aquí tenemos las narraciones del nacimiento y presentación de Jesús, Juan el Bautista y las tentaciones en el desierto. Inmediatamente se inserta el primer sermón o discurso 1, el sermón de la montaña, donde Jesús recrea, no destruye la ley, ¿no? No destruye la ley. Y tan no la destruye que interpreta la ley con claves de amor, de no juicio y de perdón. Eso es fundamental, por eso el sermón de la montaña es maravilloso. Y en donde entra una apertura a todos, ¿no? El judaísmo tiene que abrirse a todos. Luego se inserta la segunda narración, a partir del capítulo 8, la narración de milagros. Aquí Jesús es creador de una nueva humanidad. ¿Y cómo se presenta esta nueva humanidad? Pues curando a los enfermos. Porque para el reino que predica Jesús, lo que importa es la salud de las personas. Entonces, hay una sección de milagros. Luego se inserta el segundo discurso, Mateo 10, que tiene que ver con la misión eclesial. Jesús envía a sus discípulos a proclamar el evangelio en Israel, ¿no? Aquí es donde aparece de que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El discurso de la misión es un hermoso sermón, el de Mateo 10. Acabado ese sermón, viene una tercera narración que tiene que ver con el enfrentamiento. Mateo 11 y 12, Jesús se opone a otros grupos judíos y hay un conflicto sobre Belcebú, porque lo acusan de que él tiene demonio. Interesante estas narraciones de enfrentamiento. Una vez acabada esta narración, se inserta el tercer discurso, que son las parábolas del reino, centradas principalmente en la del sembrador con el trigo y la cizaña. Son las parábolas del reino. Después, Mateo presenta una cuarta narración donde hay nuevas controversias. Se descubre la identidad y el camino de Jesús.
Una vez pasadas estas narraciones, hay un cuarto discurso o sermón, diríamos, que tiene que ver con la iglesia, es decir, es la comunidad que surge del camino y la palabra de Jesús a modo de una comunidad de pobres, ¿no? Que va dirigido al más indefenso. Se abre la quinta narración en Mateo 19 al 22, ya estando Jesús en Jerusalén, en donde es ahí que Jesús presenta en la ciudad santa su proyecto de reino. Y tomando como base ese escenario de Jerusalén, se escribe el quinto discurso, que el sermón de la escatológico, donde en el último de los sermones de Jesús, de gran contenido ético, retoma motivos del discurso 1, es decir, del sermón de la montaña, retoma mucho de lo que está aquí escrito, aparece aquí en el sermón de la montaña, y tensión judicial. Pone a los seres humanos ante el riesgo de destrucción, porque es un sermón escatológico con tintes apocalípticos. Y cierra Mateo con la conclusión del capítulo 26 al 28, donde retoma el motivo del principio con la muerte y resurrección de Jesús y el gran envío misionero o la gran comisión. En este sentido, hermanos, es como pedagógicamente el escritor de Mateo escribe o diseña o esquematiza el mensaje que él quiere mostrar en torno a la persona de Jesús. Así es que espero que este panorama, ¿no?, permita ir más o menos dándonos cuenta que el Nuevo Testamento es apasionante, que nos gusta predicar sobre el Nuevo Testamento y demás, pero a veces nos damos cuenta que poco conocemos sobre el Nuevo Testamento. Poco conocemos. Y que poco conocemos cuando tomamos un texto de Mateo, saber si estamos dentro del discurso, los sermones de Jesús, o estamos dentro de las secciones narrativas del Evangelio de Mateo. O cuando leemos un pasaje o predicamos un pasaje sobre Marcos, no sabemos si está en sentido de un sabor más galileo o más jerosolimitano, ¿no? En fin, lo mismo va a suceder cuando toquemos Lucas o Juan o Hechos de los Apóstoles o cualquier carta paulina u otro escrito. Bueno, pues hasta acá vamos a dejar entonces nuestra clase. Hemos avanzado. Esta clase correspondería del día lunes, ¿no? El lunes, déjenme ver qué fecha es, el lunes 28, la clase del lunes 28 que tendríamos. Y ya el miércoles 30 de noviembre ya retomamos nuestras clases en vivo para quienes se conectan en vivo. ¿Ok? Bueno, sigan escribiendo sus preguntas, sigan meditando, vean la clase tantas y cuantas veces les sea necesaria. Y bueno, confío en Dios de que de a poquito vayamos aprendiendo, de a poquito vayamos apasionándonos de este maravilloso mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Y de entender que al venir de Dios, Dios siempre hace las cosas perfectas y las hace para bien y son mensajes que transforman y bendicen nuestra vida. Ajá. Bueno, deseo que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase donde estaremos tocando los libros de Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Eso lo vamos a ver para el miércoles 30 de noviembre. Les mando un gran abrazo. Deseo que Dios los bendiga. Ánimo, no se desanimen, sigan adelante. Decimos en mi tierra, échenle ganas, pónganse las pilas. Ya estamos a punto de terminar el año, el ciclo lectivo, y como dice la palabra del Señor, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Jehová nos ha ayudado. Bueno, Dios los bendiga. Linda tarde. Chao para todos.